estado hablando sobre algunos temas que tienen que ver con la vida en el cuerpo de Cristo. Le hemos llamado así de manera genérica. Y tanto Paquito como Frankie han estado hablando sobre cómo nos vemos nosotros, cómo vemos a Dios. Porque esta imagen es muy importante. Dependiendo de la visión que nosotros tenemos de Dios, es cómo nos comportamos con Él. Dependiendo de la visión que tenemos de nosotros mismos, es también el uso adecuado que damos a nuestras capacidades, a nuestra relación con las personas. Vamos a dar un pasito más. Vamos a trabajar ahora en el entorno comunitario. Trabajamos un poquito en el entorno personal. Ahora vamos a trabajar en ese entorno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Y el título de este mensaje, estuve pensando mucho y no se me ocurrió otra cosa más que poner conociéndonos unos a otros. ¿Sí? Porque primero hablamos qué tanto conozco a Dios, después hablamos qué tanto me conozco a mí mismo, qué imagen tengo de mí mismo. Bueno, ahora vamos con los demás, conociéndonos unos a otros. ¿Sí? Abran sus Biblias, por favor. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 5. ¿Sí? Si no tienes Biblia, apúntate por ahí con alguien que sí la tiene. Sirve que se van conociendo. Dice, así nosotros, Romanos capítulo 12, versículo 5. ¿Sí? Dice la carta, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a orar. Señor, te agradezco que nos hayas permitido venir a esta congregación el día de hoy. Te agradezco que hayas puesto el tiempo, los recursos para que estemos aquí. Hayas puesto también la voluntad de todos los que estamos aquí. Te pido por aquellos integrantes de esta congregación que el día de hoy no vinieron. Tú conoces las causas, bendíceles, protégeles y pon en su corazón y pon las condiciones para que pronto nos puedan acompañar. De la misma manera, te pido que esto que platique con mis hermanos el día de hoy sea de bendición para que hagamos el trabajo que tú nos has encomendado. En tu santo y bendito nombre. Amén. Okay. La palabra que se utiliza en el griego para hablar uno a otro es aleión. Y esta palabra es interesante porque es utilizada más de 58 veces en las cartas del Nuevo Testamento. Frecuentemente Pablo, y no es el único, dice esta palabra, pero también la repite Pedro, la repite Juan, aleión. De hecho es con doble L. Nuestra pronunciación en español sería ayeyón, pero suena de lo más curioso, pero se pronuncia aleión. Ahora bien, es interesante este dato porque cuando están hablando de la iglesia de Cristo, están hablando de una iglesia en donde todos somos parte unos de otros. Pensamos mucho el cristianismo en términos personales. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi casa? ¿Cómo voy llevando las cosas en mi trabajo? ¿Cómo voy llevando la relación con mi familia? Pensamos incluso en términos de nuestras necesidades también. Y cuando venimos a la iglesia, todavía traemos ese chip puesto, lo que yo necesito, lo que yo requiero. Yo voy a la iglesia para encontrar la paz que no tengo
yo voy a la iglesia para pedirle a Dios que me ayude, yo voy a la iglesia para recibir alimento. O sea, yo voy a la iglesia para un montón de cosas que tienen que ver con mis necesidades. Pero es curioso porque en realidad la iglesia de la cual Cristo habló no es una iglesia centrada en la persona, es una iglesia centrada en la comunidad. De manera tal que nuestra identidad cristiana no debería ser yo soy cristiano, debería ser yo somos parte del cuerpo de Cristo. No sé si lo explico adecuadamente. Es decir, mi identidad depende de ustedes. La identidad de ustedes depende de la comunicación entre unos y otros. El hecho de que estés aquí tiene que ver con un plan de Dios. Y ese plan de Dios es que tú y yo construyamos juntos la iglesia de Cristo. Ese plan de Dios tiene que ver con que tú y yo trabajemos juntos en la extensión del reino de Dios. Dios jamás pensó en ti de manera individual. Es más, Dios no es alguien solitario. Dios es comunidad en sí mismo. Eso lo hemos visto. Por eso es trino. Por eso cuando Dios hizo la creación dijo, hagamos. Por eso cuando Dios tomaba decisiones importantes, se consultaba a sí mismo. Por eso Jesús llega y dice, el Padre y yo somos uno. Dios es comunidad. Nosotros somos comunidad. En las cartas que escribe Pablo, Pedro, Juan, principalmente, por lo menos hay 12 grandes exhortaciones que se usan en el Nuevo Testamento para esta cuestión de uno a otro. ¿Sí? Dice, hay que ser miembros los unos de los otros, número 1. Número 2, hay que amarnos los unos a los otros. Número 3, hay que honrarnos unos a otros. Número 4, tenemos que ser de un mismo sentir los unos con los otros. Número 5, tenemos que aceptarnos los unos a los otros. Número 6, tenemos que amonestarnos los unos a los otros. Número 7, tenemos que saludarnos unos a otros. 8, tenemos que servirnos unos a otros. 9, tenemos que sobrellevar las cargas unos de otros. 10, hay que soportarnos. No es lo mismo que llevar las cargas. Soportarnos es cuando algunos tenemos un carácter un poquito feo. Pues hay que soportarnos unos a otros. 11, hay que someternos unos a otros. 12, hay que animarnos unos a otros. O sea, no voy a hablar de estas. De hecho, este es el tema a desarrollar por los 3 que subimos a predicar de aquí a 2 meses más. ¿Sí? Vamos a retomar algunas de estas cuestiones, las vamos a ir platicando. Pero yo sí quería empezar con esta introducción. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tomar muy en cuenta es que nosotros no somos algunas personas individuales. Nosotros somos una comunidad. Lo que tú haces impacta, no solamente en tu familia, impacta en esta comunidad. Si tú dejas de venir aquí, impactas a la comunidad. Me ponía a pensar en la mañana cuando estábamos haciendo el devocional. Por cierto, hoy el devocional estuvo muy padre, llegó más gente, más participación. Y de esas cosas que Dios tiene, Frankie no ha visto lo que yo escribí y sin embargo me spoileó como la mitad de lo que voy a hablar. Lo cual me da mucho gusto porque implica que hay sintonía con Dios. Y una de las cosas que observábamos aquí es que dentro de los planes de Dios, lo primero que tenemos que pensar es que la voluntad de Él no es mi voluntad. Y la voluntad de Él es que tú trabajes como parte del cuerpo de Cristo. El cristianismo es una forma de vida que se expresa principalmente en comunidad. Cada una de las personas
del cuerpo de Cristo, representamos esa Trinidad, esa comunidad que Dios es. No sé si lo estoy explicando bien, déjame decirlo de otra manera. La iglesia de Cristo, como imagen de Dios mismo, es una iglesia que presenta unidad en la diversidad, tal como Dios es. Dios es diverso, el Hijo no es igual al Padre, el Espíritu Santo no es igual al Hijo, pero los tres son Dios mismo y cada uno cumple funciones diferentes. ¿Se fijan? Cada uno está articulado de manera tal que entre los tres hacen un trabajo armónico, perfecto. Esta es la misma imagen, esta es la misma visión que debemos tener nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Somos diversos, pero entre todos nosotros, organizados de manera adecuada, guiados por el Espíritu Santo, teniendo una estructura, y Frank hace mucho énfasis en la estructura y tiene razón, porque esa estructura es la que permite hacer lo que hacemos. Si este cuerpo no tiene estructura, sería una masa amorfa. Necesita estructura para poder hacer las cosas que le mantienen vivo. La iglesia necesita estructura, pero esa estructura tiene que ver también con un trabajo en el que lo que tú haces, lo haces para los otros. Tu responsabilidad está entonces, en primer lugar, con Dios, y en segundo lugar, con tu congregación. Posiblemente llegaste aquí porque en otra congregación donde estabas hubo X y Y cosas que ya no te gustaron, que ya no te permitieron. O posiblemente llegaste aquí y apenas acabas de conocer el Evangelio. Bien, el reto que Dios te pone en este lugar aquí es que te quedes aquí y hagas comunidad aquí. Y eso te lo voy a presentar en cualquier lugar donde tú te presentes. O sea, cualquier congregación donde tú vas es parte de la expresión del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo funciona de manera conjunta. Por eso es los unos a los otros. Lo que yo hago, lo hago para ustedes. Lo que ustedes hacen, lo hacen para mí. Cuando Cristo vino a este mundo, tomó un cuerpo físico preparado para Él. Eso lo dice la carta de Hebreos. Pero a través de ese cuerpo físico, Jesús demostró su amor. El amor de Dios lo demostró de manera tangible, clara, valiente. Jesús hablaba lo que otros temían hablar. Jesús confesaba lo que otros temían decir. Imagínate la valentía de Jesús cuando le dice a Pilatos: la autoridad que tú tienes te la ha dado mi Padre. Tú no estarías ahí si no es porque mi Padre te permite. Eso es ser valiente. Ya imagino yo la cara de Poncio Pilato escuchando a ese judío que ni siquiera era parte del Sanedrín, diciéndole esas cosas. ¿Este cuate quién es? ¿Quién se cree? Pues él sabía lo que era. Y tan consciente estaba Jesús de que él sabía lo que era, que le hizo esa declaración tan fuerte al gobernador de esa provincia romana. Bueno, la iglesia de Cristo también tiene que mostrar eso. A través de su ascensión corporal, cuando Cristo sube al cielo, continúa su obra a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús con los apóstoles? Dice: esperen, porque viene el Espíritu Santo. Y les dio toda una serie de dones. Y aquí es donde me quiero detener tantito. Estaba escuchando una prédica y un teólogo hablaba sobre los dones y decía algo que me impresionó. Dice: los dones son una serie de cualidades dadas por Dios a una persona que Él ha rescatado para que cumpla adecuadamente con las funciones dentro del cuerpo que Él ha creado. Déjame decir de otra manera. Dios te rescató, Dios te dio una serie de dones y Dios permite que uses los dones en este lugar.
Si tú vas brincando de una iglesia a otra, entonces ¿dónde vas a aplicar tus dones? Entonces, ¿dónde vas a hacer aquello para lo cual Dios te llamó, te capacitó, te da soporte? No tenemos nada de qué presumir nosotros. Porque el mismo que te rescata, el mismo que te da el don y el mismo que te permite y te ayuda a usarlo. ¿Qué es lo único que nosotros hacemos? Obedecer. Obedecer. Decía, estamos viendo en el devocional, hay una frase que decía: entiendo que su camino es mi camino. Entiendo que si yo no conozco, no importa, Él sí conoce. El mejor camino es el que Él conoce, no el mío. Pero este es el lugar, Él sabe lo que tú tienes que hacer. Lo único que tú debes hacer en ese sentido es escuchar. ¿Cómo voy a escuchar? ¿Me voy a subir a una montaña a estar 40 días en ayuno para ver si ahí se me revela algo? No, lee su palabra. Ora, platica con los demás, intégrate en la comunidad, sé parte los unos de los otros, intégrate a eso, deja de pensar en el yo y piensa más en el nosotros. De esa manera cambias tu visión. Mira, quiero que mires a quien está a tu lado, voltea y dile: te necesito. Te necesito. Es más, déjame decir esto: yo los necesito a ustedes. Yo no sé de nada si ustedes no están aquí. ¿De qué sirve que digan que Javier es maestro si no tiene a quién enseñar? ¿De qué sirve? Cada uno de ustedes ha tenido una serie de dones, cada uno de ustedes tiene una serie de dones que Dios le ha dado, pero que necesita ejercitar, y no los van a poder ejercitar si no adquieren esta visión comunitaria de la iglesia. A través de ese cuerpo físico, entonces, Jesús demostró su amor. A través de su ascensión corporal, demostró también la provisión que dejó. Pero aquí es una cuestión bien interesante. La iglesia ahora demuestra el amor de Dios de una manera clara, tangible y valiente. El apóstol Pablo frecuentemente hace alusión a la unidad de la iglesia como del cuerpo de Cristo, y por eso dice Pablo: no hay mayor ni hay menor. La cabeza sin el cuerpo no funciona, los pies sin la cabeza tampoco. Cada una de las partes de tu cuerpo es importante, incluso aquellas partes a las que tú menos atención le pones. Todas son importantes. En la iglesia, cada uno de los miembros de la iglesia, el más pequeño y el más grande, es importante. Ningún cristiano puede funcionar de manera adecuada si su vida cristiana, si su trabajo con Dios es en solitario. Y hacer discípulos nunca fue, nunca ha sido, nunca será una acción solitaria. Por mucho que veamos algunas películas donde van esos misioneros arriesgados y cruzan la selva y van con los pueblos indígenas y les llevan la palabra, nunca fue eso, nunca ha sido, nunca será. El trabajo de discipular es un trabajo comunitario. ¿Quieres que alguien conozca del Evangelio? Sí, háblale, sí, ora por él, pero sobre todas las cosas, discipúlale. Y el discipulado es comunitario. ¿Cómo vas a discipular a alguien? Tráelo aquí, invítale, que participe, que intervenga, que nos conozca. Durante muchos años yo tuve temor de llevar gente a la iglesia, porque había tantos problemas en las iglesias
que decía, ¿para qué los llevo? Y tal vez esa sea tu inquietud y la comparto. Pero ¿sabes una cosa? A pesar de todos los defectos que tenemos los unos con los otros, a pesar de todo eso, el cuerpo de Cristo aquí está. Y esta iglesia prospera. Le voy a spoilear a Frankie una frase que estoy segurísimo que lo va a usar después. Le mandé un podcast de unos pastores que dice una frase que me encantó. Dice, sueña en grande. Sí. Aprende y crece. ¿No? Comienza en pequeño y crece. Sueña en grande, comienza en pequeño y crece. Y casi estoy seguro que tú la vas a usar. ¿Por qué? Porque lo importante es por dónde comenzamos. ¿Queremos que esta sea una iglesia grande de 2,000-3,000 personas? No sé. Es más, ni siquiera sé si yo lo voy a ver. Lo que sí quiero es que esta iglesia haga la obra del Señor, que esta iglesia discipule. Lo que sí quiero es que esta iglesia, aun cuando tenga muchos o pocos, sean personas discipuladas y que se discipulen y que crezcan unos con otros. Lo que sí quiero es que esta iglesia se ame y trabaje unos con otros. Lo que sí quiero es que esta iglesia sea uno, un cuerpo de Cristo. Y empecemos en pequeño. ¿Y qué es empezar en pequeño? Conocer los elementos más básicos. Y esto es lo que estamos tratando de lograr en esta iglesia. Nuestras prédicas van en el sentido de ir fijando, cimentando los conocimientos básicos, para que no tengamos duda en lo que creemos, para que no tengamos duda de quién somos. Déjame decirlo de otra manera: eres hija, hijo de Dios Altísimo. No eres cualquier cosa. El infinito, el eterno, se ha fijado en ti y ha puesto una porción de su Santo Espíritu dentro de tu corazón. El templo de Jerusalén ya no existe, pero lo que sí existe es el templo santo de tu corazón, por sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, dice Jesús, porque en él habita la vida. Si no te ha caído el 20 de eso que tú eres, entonces tenemos que disimular, tenemos que trabajar. Pensemos en pequeño primero. Pensemos que los que están aquí, antes de salir afuera, lo cual también tenemos que hacer, pero antes de eso, trabajemos con nuestros corazones, seamos como Dios quiere, un solo cuerpo. Seamos diversos, pero trabajemos en unidad. Dentro del cuerpo, ningún cristiano tiene o está sin tarea. Dentro del cuerpo de Cristo, todos tenemos tarea. Dentro del cuerpo de Cristo, tú cabes. No te sientas menos. Vivir para Dios se refleja en esto. Cuando le hicieron a Jesús la pregunta, los mandamientos, ¿cuáles son? Y Jesús dijo algo interesante, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y después a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabías que eso mismo se refleja en la iglesia? ¿Sabías que el cuerpo de Cristo también refleja esos mandamientos? Porque Jesús no vino a derogar la ley, vino a cumplirla. La iglesia tampoco vino a vivir fuera de la ley, vino a cumplirla. Primer mandamiento: amar a Dios, que acabamos de hacer hace un rato. Vienes a esta congregación para alabar a Dios. Vienes a esta congregación para derramar tu corazón delante de Él. Preguntó Marta hace un rato: ¿quiénes sintieron la presencia de Dios? Yo te tengo una respuesta. Sintieron la presencia de Dios quienes vinieron a alabar a Dios. Entonces, primer mandamiento, aquí está. ¿Qué es lo que tu corazón trae cada domingo a este lugar? Amar a Dios sobre todas las cosas.
derramar tu corazón con Él, tener comunión con Él. La tienes en tu casa también, pero no es lo mismo estar en mi casa alabando a Dios, aun cuando esté con mi familia, a estar con mi familia extensa alabando a Dios. Hay mayor bendición. Por eso la pandemia tenía un reto fortísimo. ¿Cómo sentir que alababa a Dios a través de una pantalla? ¿Cómo sentir que podía convivir con mis hermanos en Cristo a través de una pantalla? ¿Que lo puedo hacer todos los días en mi casa? Por supuesto. Hace un rato Edgar me decía, últimamente estoy haciendo mucho ejercicio. Digo, chido, bien. Y entonces imagínate levantando pesas. Gloria al Señor, bendito sea su santo nombre. Manejando el carro, trabajando en la oficina, platica con Dios frecuentemente. Y entonces vienes a esta iglesia a traer aquello que has estado haciendo en la semana. Primer mandamiento, ¿estamos? Segundo mandamiento, sí, no antes de eso, permítanme, me falta una cosa más. El propio Pablo dice, ya no vivo yo. Entonces, como hijos redimidos y rescatados de la muerte, ya no somos dueños de nuestra propia vida. Ahora somos, ¿qué? Siervos de Dios. Es decir, ya no soy un hombre que piensa en sus deseos. Ya no soy un hombre que piensa en sus proyectos. Ahora vivo para Dios, lo que Él me pida. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo. Bueno, pero para vivir con los demás, entra el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde voy a amar a mi prójimo? Voltea. Es más, saluda a tu prójimo. Dile a tu prójimo, estoy para servirte. Estoy para servirte, estoy para apoyarte, estoy para exhortarte, estoy para acompañarte, estoy para reír contigo, para llorar contigo, estoy para ti. Quiero que entendamos el peso de esto que estoy diciendo. ¿Cuánta confianza tienes de hablar de tus problemas personales con el que tienes a tu lado? No estoy diciendo que tengamos que divulgar todos nuestros problemas con todos, pero si no hay en esta congregación alguien que sea tu confidente para poder llegar y decir, esto me está pesando, necesitamos trabajar todavía más en la unidad de todos. Si no es aquí, ¿dónde? Con el psicólogo, pero él es una chamba. Después de que estés un buen rato derramando tus lágrimas y tus problemas con él, te va a decir, ups, ¿qué crees? Ya se acabó la sesión y viene otra persona. Y además tienes que pagar. Aquí no. Aquí debes tener un hermano, un compañero con el que puedas durar toda una tarde, toda una noche, si es necesario, hablando con él y derramando tu corazón. Es decir, estoy mal, necesito a alguien que me escuche. Muchas veces en las congregaciones esto se quiere sustituir yendo con los pastores. Y entonces llegan los domingos y se forma una fila larga de personas que quieren que el pastor les escuche. El propio Moisés fue advertido sobre esto cuando llevaba todo el pueblo sobre el desierto. Su suegro le dijo, oye, tú no puedes estar resolviendo todos los problemas de todos. Nombra a un consejo de personas, ancianos en aquel momento. Pero mira, si no hay consejo de ancianos en esta congregación, será necesario. Hablando de ayudas, será necesario. Pero ¿cómo puedes desarrollar confianza en quien tienes al lado
si solamente le tratas cada 8 días cuando vienes aquí? Si no le buscas, si no te interesas en su vida. Entonces, comienza por preocuparte por aquellos que están aquí. Comiencen a conocerse, comiencen a vivir los unos para los otros. De manera entonces que encuentres en quién puedes tener confianza para recibir consejo, para recibir apoyo, para llorar. Si no hay esa intimidad, esto no ha alcanzado el nivel que Cristo quiere. Porque Cristo tuvo tal intimidad con el Padre que le dijo: si es posible, quítame esto. Derramó sudor de sangre, pero Cristo tuvo tal confianza que entre los 12 le dijo a 3: acompáñenme, tengo angustia de muerte, les dijo. No los agarró al azar. Eran 3 con los que dentro del grupo de 12 todavía había convivido más, y les dice: quiero que estén conmigo muy cerca porque ahorita me siento muy mal. Vivir para los demás significa entonces amar a tu prójimo como a ti mismo. Vivimos en la iglesia para ser discípulos, para apoyarnos, amarnos, cuidarnos, amonestarnos unos a otros, para vivir una comunidad que refleje el reino de Dios en esta tierra. Cada iglesia, cada comunidad debe ser un reflejo del reino de Dios en esta tierra. Como integrantes de un pueblo redimido, ya no debemos estar pensando en que nuestras principales amistades o relaciones están fuera de esta comunidad. Lo repito porque a lo mejor la alarma no debo escuchar bien. Repito, como integrantes de un pueblo redimido, ya no debemos estar pensando que nuestras principales amistades, aquellas personas con las que tenemos más intimidad, aquellas personas con las que podemos confiar más plenamente, estén fuera de esta comunidad. Si esto es así, significa que todavía nos hace falta más. Quiero aclarar, no estoy diciendo que dejes de tener amigos fuera del mundo cristiano. Eso no estoy diciendo. Que todos te conozcan, que todos puedan confiar en ti, pero que tú sepas que tu núcleo cerrado, tu núcleo fuerte está en una congregación cristiana, porque trabajas los unos para todos. El don que Dios te dio lo hizo para que lo apliques en primer momento aquí. Y si tú no haces lo necesario, no haces lo que Dios te pidió, no solo estás dañando a la iglesia, te estás dañando a ti, porque lo que la iglesia no hace bien repercute conmigo, lo que la iglesia hace bien repercute conmigo, todo lo que la iglesia hace repercute conmigo, porque soy parte del cuerpo. Cualquier cosa que yo meta en mi cuerpo y lo contamine perjudica al total de células, y tengo miles de millones de células que integran este cuerpo. El cuerpo de Cristo está integrado por miles de millones de cristianos, y todos trabajando en armonía, cumpliendo la función para la cual fueron diseñados. Dios te diseñó para una función específica dentro de la congregación. Por eso hemos insistido tanto en los dones, en los ministerios, en la identidad, porque lo que queremos es que esta congregación se convierta en tu familia. Queremos ser familia, necesitamos ser familia. Si no estás pensando en hacer familia en esta congregación, pídele a Dios que te lleve donde sea, pero donde tú hagas familia. Ya no somos papá, mamá, hijos, suegra, primos, ahora también somos hermano, hermana, pastor, diácono, líder de alabanza, grupo de limpieza, grupo de niños. Hagamos familia. Abre tu Biblia, por favor, Filipenses
capítulo 2, versículos 3 y 4. Checa, tú te puedes preguntar, ¿y cómo hago la familia? ¿Cómo le entro? Nada más viniendo aquí, apuntándome en la lista para la limpieza de la iglesia, participando en las actividades, diciéndole a Janet, ¿qué me toca traer en la fiesta del Día de las Madres? ¿Cómo le hago? En el capítulo 2, versículos 3 y 4, bien interesante esto porque dice Pablo, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. Justo hablábamos en la mañana de la humildad. ¿Qué significa la humildad en términos de mi relación con los demás? Porque a veces entiendo la humildad en términos de mi relación con Dios. Yo no puedo salvarme, solo Dios lo puede hacer. Tengo que ser humilde ante Dios. Pero humildad con los otros. Y hacían una pregunta interesante en la mañana. Decían, ¿cómo puedo encontrar o cómo puedo saber a alguien que es inferior a mí? La respuesta de Pablo es, no hay alguien inferior a ti. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Padres, vean a sus hijos, estímenlos como superiores a ustedes mismos. Digo, porque es normal que le diga a los hijos que estimen al padre como superior, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo al revés. Yo no soy superior a ustedes. Ustedes no son superiores a mí. El día de mañana tenemos que pensar en quién sigue aquí. Me decía Frankie entre semana algo bien interesante. Estamos entrando los dos al último tercio de nuestras vidas. Voy a cumplir 58, Frankie ya los tiene. Si bien nos va, vamos a llegar a los 90. Me encantaría llegar a los 100. Si no nos va bien antes de los 90, los 80, ya estamos entregando el equipo. O sea, mucho trabajo nos queda y la fuerza también se nos va a ir acabando. ¿Quién es el próximo maestro de esta iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde está el próximo pastor de esta iglesia? Tiene que salir de aquí. Esta es la comunidad en donde lo vamos construyendo, donde lo vamos haciendo. Y Dios traerá cada día a esta congregación a los que Él ha llamado para ser salvos. Y Dios traerá cada día a esta congregación a los que Él ha llamado para ser parte de esta familia local. Yo no quiero que tengamos un crecimiento explosivo y que después tengamos también una destrucción explosiva. Yo no quiero eso. En ese podcast que les platicaba, decía este pastor, empezamos lento. Dice, ahora somos una iglesia de más de 1000 miembros, pero iniciamos hace más de 30 años. Y empezamos a eso. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros? No tengo idea. Dios sabe el camino, pero lo que sí sé es que Dios me ha dicho en este momento que los 50, 60 que seamos en esta congregación tenemos que ser familia. Seguimos. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros. Una de las cosas que a mí me disgustaban de las comidas ágape en iglesias donde estuve antes es que enseñábamos el cobre, pero bien feo en esas comidas. Se abría la hora de la comida y la gente se abalanzaba sobre lo que había. Me acuerdo mucho un día que vi un pie, pero no había cuchillo con que partir el pie. Y yo dije, bueno, voy a ir a buscar uno, pues para partirlo, rebanadas y que cada quien tome. Fui, busqué un cuchillo, regresé. Habían arrancado, se habían servido el pie con las manos, ahí se veían los dedotes que le habían metido para... Y yo dije, por Dios, de veras estamos tan necesitados. Lo único que pude ver ahí fue egoísmo.
nos mostró cómo éramos. No éramos una comunidad, no éramos una familia, éramos un grupo de personas egoístas, cada quien tratando de sacar un poquito porque luego sacaba. No, imagínate entonces que estamos en esa comida y primero comen los otros y yo me sigo hasta el final. Alcancé, gloria al Señor. No alcancé, gloria al Señor. ¿Qué pasaría si tenemos ese tipo de actitudes? ¿Qué pasaría si en esta iglesia estás pensando en la necesidad de los otros antes que en la mía? Porque yo sé que alguien va a estar pensando en mi necesidad primero que en la suya. Yo puedo descansar porque sé quién me cuida, pero yo me ocupo no de cuidarme a mí, me ocupo de cuidar a los otros. ¿Sí me explico? Por eso dice, no mirando cada uno por lo suyo. Para mantener la unidad es imprescindible que nos conozcamos bien. Para eso tenemos que buscarnos. Para eso no tenemos que esperar a ver quién viene a hablarnos. Es muy común que hagamos eso. Alguien nuevo en la iglesia, pues quién será. Ahí no se quiere que se encargue de él o de ella. Entiendo que esa persona nueva esté en una actitud pasiva, esperando ver quién se acerca, pero si ya tienes varios meses, y Marta preguntó hace rato, ¿hay nuevos? Dijo, no, somos de casa, ¿verdad? Entonces, si ya es de casa, no te quedes sentado ahí. Yo lo digo y soy el primero en reconocerlo, tiendo a ser apático, tiendo a ser antisocial, más que apático, antisocial. Tiendo a alejarme, me gusta estar en un rincón mirando, pero eso no es lo que Dios quiere para mí. Lo que Dios quiere para mí es que salga y hable con la gente. Y es un reto fuerte, de verdad, te lo digo por mí, porque a mí sí me gusta sentarme y mirar. A mí sí me gusta sentarme y alejar. Lo disfruto. Pero Dios no quiere que yo haga eso. Dios quiere que yo salga y vea por los demás antes que vea por mí mismo. Las actividades organizadas en la iglesia son buenas para fortalecer la integración, pero no son suficientes. Es necesario que busquemos la convivencia entre semana, que seamos más hermanos, más amigos que congregantes. Vamos a cerrar. Abre tu Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. ¿Puedes poner música más de por favor? Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Mira nada más la importancia de pensar los unos en los otros. Jesús hablando con el Padre. Jesús dándole cuentas al Padre previo a que lo detuvieran, previo a que lo martirizaran, previo a que viviera este sacrificio que hizo por nosotros. Previo a eso, Jesús rindiéndole cuentas al Padre y le dice, le entrega la iglesia y le dice, para que todos sean uno. Yo cuando escucho esto me conmuevo porque ¿qué pasaría si somos uno? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti. Para que tú seas uno como él o ella es en ti y tú en ella. Para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me mandaste. ¿Sabes cómo va a creer el mundo? Que nosotros somos algo distinto. ¿Sabes cómo el mundo va a decir, realmente los cristianos viven lo que predican? ¿Realmente los cristianos son más que una religión? Si tú y yo somos uno, si ellos ven unidad en nosotros, si ellos ven que somos un cuerpo, una familia, una iglesia, entonces van a decir, esos cristianos son distintos. Pero si nos comportamos exactamente igual como se comporta el mundo,
Si venimos aquí solo para escuchar y no nos buscamos los unos a los otros, pues entonces no vamos a hacer diferencia. No nos amoldemos a los modos de este mundo. Si queremos que la tierra tiemble, seamos uno con el Padre. Si queremos que la tierra tiemble, seamos uno entre nosotros mismos. Los unos por los otros. Y entonces quiero que observes, Pablo habló de la identidad que tenemos, que tanto nos conocemos, que tanto sabemos de Dios. Frankie habló de que tanto nos conocemos entre nosotros. Y lo que te estoy diciendo es, ahora pasa al siguiente nivel. Conócelos, búscales. No esperes que te hablen. No te enojes porque el pastor hace 3 meses que no va a ver tu casa. Si tienes ganas de hablar con el pastor, búscalo. Y si tienes ganas de hablar con Javier, busca a Javier y busca a Silvia, busca a Cita, busca a Pati. Búscalo. Porque tú no te debes a ti misma. Tú no te debes a ti mismo, te debes al otro. Dios te hizo para que vivas en comunidad con el otro. ¿De acuerdo? Te tengo un reto. Esta semana, busca a uno de los que están aquí, de preferencia con quien tengas menos contacto. Busca. Consigue su teléfono, háblale. Hola, ¿cómo estás? Quiero saber de ti. Porque no te diga gran cosa, pero empieza a establecer contacto. Si es posible, ve a su casa y visítale. Si es posible, llévate aunque sea un pan. Decía un amigo, invítale un cafecito, aunque sea con una conchita. Llévale un pan y di, vengo a tu casa, vamos a tomarnos un café. Y si no un café, leche. O agua. Mi esposa se coma el pan dulce con agüita, porque no le gusta la leche. Hazlo. Ese es el reto. Esta semana busca a alguien con quien hablas poco, salúdale y si es posible, visítale en su casa. Digo, si no es posible, no te preocupes, agéndalo para otro día. Pero que esa persona sepa que tú le buscas. ¿De acuerdo? Y hagamos esto frecuentemente. Que esta sea una familia en Cristo. Cierra tus ojos. Padre Santo, eres bueno, eres único, eres verdadero, eres grande y maravilloso. Tú eres unidad en ti mismo. Tú tienes comunión contigo mismo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están buscando el uno por el otro. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se soportan el uno al otro. Eres la muestra perfecta de la vida en armonía. Ayúdanos, Padre Santo, a tener una visión distinta de nosotros mismos. Ayúdanos a entender que tú nos has creado para vivir en comunidad, para vivir en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a entender que nosotros ya no podemos pensar de manera individual. Ahora nos debemos a los demás. Lo que yo hago no es para mí, Señor. Lo que yo hago es en primer lugar para ti y en segundo lugar para mis hermanas y hermanos en Cristo. Permítenos ser uno, como tú eres uno en ti mismo. Permítenos que el mundo entienda y vea que nosotros hemos sido enviados por ti, porque vivimos en la unidad santa en la que tú quieres que estemos. Ayuda a cada uno de los que estamos aquí. Trabaja en nosotros. Danos esa inquietud, danos ese anhelo, danos ese deseo ferviente de buscar a los demás, porque solo así estamos completos. En tus manos pongo este mensaje, Señor, pero en tus manos pongo esta congregación. Haz de nosotros lo que tú quieras que hagamos. Que empecemos con pasos pequeños, pero pasos que tengan que ver con tu